Alt R. Estamos grabando. Entonces, esta es la clase del día, esta es la clase de álgebra y geometría analítica del día 5 de abril, lunes 5 de abril, álgebra y geometría analítica para licenciatura en matemáticas y física, ¿ya? Y entonces, la vez anterior, tuvimos un problema con, si ustedes recuerdan, un problema con el Zoom, y solamente tuvimos una clase de 1 hora en vez de 1 hora y media. Entonces les debo media hora de parábolas, el tema de parábolas, ¿ok? Entonces vamos a hablar de parábolas por una media hora más o menos. Después vamos a avanzar, ¿ya? Ok. Entonces, y la mejor manera de hablar de parábolas es haciendo ejercicios, ¿ya? Entonces aquí preparé uno especial para ustedes, ¿ya? Entonces, ejercicios de parábolas. Ejercicios sobre parábolas. Entonces, esto es lo mejor que uno puede hacer para aprender sobre parábolas, en vez de memorizarse fórmulas y leer la materia. No, hay que hacer ejercicios sobre parábolas. Eso. Y aquí inventé uno que no está en el libro, ¿ya? Entonces, se trata de lo siguiente. El 1. Y después el segundo va a ser del libro, ¿ya? 1. Grafique y halle dominio. Grafique y halle dominio y recorrido de las siguientes relaciones. R, todos los puntos del plano, vale, que Y es menor o igual que 3 más 2x menos x cuadrado. S va a ser el conjunto de todos los puntos del plano donde el Y es mayor o igual a x cuadrado más 2x menos 1. Entonces tengo que graficar y hallar el dominio recorrido de esta, de R, S, y también de la intersección. ¿Okay? Bueno, entonces la intersección podremos incluso darle una fórmula si queremos, ¿ya? No va a ayudar mucho, pero se puede. Son todos los puntos, porque lo importante es, para poder hallar el dominio y el recorrido de esta intersección, va a ser muy útil expresarla con la siguiente fórmula. Son todos los Y que son mayores que esta cantidad y menores o iguales que esta. ¿Ok? Ahí está la expresión de la intersección. Entonces no nos va a ser muy útil esto, porque la manera más eficiente de hallar ambos, el recorrido y el dominio de esta y esta, es hacer un gráfico. Graficar esto de la manera correcta. Primero, voy a hacer algunas observaciones útiles, ¿ya? La primera observación es que aquí tengo una expresión cuadrática. Entonces, si yo pusiera Y igual a esta expresión cuadrática, entonces aquí tendría que graficar una parábola. ¿Ya? Recuerden que poner el signo igual, en el fondo lo que estoy haciendo es graficando el borde de la región R. Si yo pongo el igual acá. Entonces, si yo pongo el igual acá, Y igual a 3 más 2x menos x cuadrado. Entonces, la primera observación que nos hace es que esta parábola que está aquí es una parábola que se abre hacia abajo. Es lo que se llama una parábola cóncava. Y en el libro le ponen el nombre que a mí nunca me ha gustado. Le ponen el nombre cóncava hacia abajo a esta. Y esta, como tiene un signo más, le dicen en el libro que es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Pero me parece que la terminología correcta es que esta es cóncava y esta es convexa. ¿Ya? La que se abre hacia arriba. Entonces esta es como una taza de café, ¿ves? Un bol. Y esta es como un domo. ¿Ves? Bien. Y entonces intentemos graficar la región R. Voy a hacer mi dibujo acá. Entonces tengo el plano cartesiano X, Y. ¿Ya? Y lo que tengo que hacer primero, voy a graficar el borde de la región R.
Entonces, para describir R necesito graficar la ecuación Y igual 3 más 2x menos x cuadrado. Esta es una parábola cóncava. Ok, entonces ustedes saben, como ya lo expliqué la vez anterior, para graficar de manera rápida y eficiente y correcta una parábola, es fundamental conocer dónde está ubicado el vértice. Y existen fórmulas para el vértice que están en el libro y que dependen las fórmulas de conocer los coeficientes. Recuerden que al coeficiente de x cuadrado se le llamaba a, al de x se le llamaba b, y al término sin x, al término constante, se le llamaba c. Entonces aquí tengo a igual a menos 1, b igual a 2, c igual a 3, y yo podría perfectamente mirar el libro y ver cuál es la fórmula para el vértice, ¿ya? Cuáles son las coordenadas del vértice en términos de los números a, b y c. Pero como yo ya mencioné, siempre es mejor completar el cuadrado, porque este tema de completar el cuadrado es un método que nunca se les va a olvidar, que tienen que hacerse expertos en él, porque después lo van a volver a necesitar cuando ya no tengan fórmulas que memorizarse y van a tener que completar el cuadrado. Entonces, la completación del cuadrado, para preservar un poco el orden, voy a hacerla allá. ¿Sí? Para no echar a perder mi dibujo. Aquí voy a dejar una pequeña versión para poder hacer la completación del cuadrado. Entonces, lo que yo tengo esta expresión, y igual 3 más 2x menos x cuadrado, y yo quiero completar el cuadrado, y cada vez que yo tengo una parábola donde el x cuadrado aparece con signo menos, a mí siempre me gusta factorizar el signo menos, porque para mí mentalmente es más fácil completar el cuadrado de una expresión cuadrática que empieza con el más x cuadrado positivo, ¿ya? Tengo que tener cuidado, sí, porque recuerden que para obtener un más es un menos acá, y para obtener un más aquí necesito un menos acá. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi expresión y tengo que computar el cuadrado de eso. Siempre preservando el signo acá, fuera, sin olvidarse. Y aquí tengo, recuerden que completar el cuadrado, para completar el cuadrado lo que tengo que hacer es mirar aquellos términos que contienen x, e ignorar este por un rato, el constante, ¿no? Y simplemente tratar de completar el cuadrado aquí. Bien, en este ejemplo en particular no es muy difícil, porque aquí tengo x cuadrado menos 2x, que es el resultado. Esos dos términos aparecen cuando uno eleva al cuadrado esta expresión, este binomio, porque aquí queda x cuadrado menos, por el signo menos, 2 veces x por 1. Y ahí está, menos 2x. ¿Ya? Claro que cuando yo desarrollo este cuadrado, obtengo más de lo que tengo aquí bajo la llave. ¿Ya? Obtengo x cuadrado menos 2x más 1. Más 1. ¿Ya? Entonces, como tengo un más 1 que yo no lo quiero, porque quiero recuperar esto, se le resto. ¿Ya? Y ahora vuelvo a recordar aquel que olvidé por un segundo, que es el menos 3 que está ahí. ¿Okay? Entonces ahora tengo ya casi completado el cuadrado. Por supuesto que ahora puedo este signo menos meterlo dentro. Aquí obviamente que tengo un menos 4. Cuando yo meta el signo menos va a quedar un más 4. Y esto va a quedar con un negativo. Y por supuesto que ahora yo puedo reescribir esto poniendo el 4, que es una constante, al lado izquierdo. Entonces lo voy a escribir así. Y menos 4 igual menos x menos 1 al cuadrado. Y ahí tengo el resultado. No mancharse las manos. ¿Ya? Ahí tengo el resultado de la completación del cuadrado. ¿Por qué lo escribí así? ¿Por qué conviene escribirlo así? Porque ahora podemos ver inmediatamente cuál es el vértice. Podemos ver cuál es el vértice de la parábola. El vértice ocurre cuando el lado para aquellos valores de x e y, donde esta ecuación es la ecuación 0 igual a 0. Entonces ustedes ven que el x tiene que ser 1 y el y tiene que ser 4. Es decir,
aquí tengo 1, 2, 3, 4, aquí tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces dije yo que el vértice de esta parábola está en el punto 1,4. 1, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Supongamos que por ahí está, las escalas no son precisas ya, porque este no es papel milimetrado, no soy tan bueno para las distancias, ¿ya? Pero ahí yo sé que está el vértice de mi parábola. Estoy dibujando con el lápiz negro. Ok, ese es un dato importante. Ya sé que es el punto más alto que va a alcanzar la parábola, y esta parábola es una parábola cóncava, ¿no es cierto? Se abre hacia abajo. Entonces, otros puntos que son útiles de conocer para poder graficar una parábola de la manera más eficiente posible es conocer los puntos de intersección de la parábola con el eje X, es decir, dónde la parábola cruza el eje X. ¿Dónde cruza? ¿Ya? Entonces esta parábola va a pasar por ahí, va a cruzar en 2 puntos. Y entonces, ¿cómo hallo esos 2 puntos? Obviamente, para hallar esos 2 puntos donde cruza el eje X, lo que hay que hacer es hacer Y igual a 0. Y entonces voy a tener la ecuación 0 igual a esta ecuación cuadrática, y ahí yo podré usar la fórmula cuadrática si quiero. Ya la conozco, la fórmula cuadrática, sé perfectamente cuál es. ¿No? Pero no es necesario hacer eso, porque es más fácil trabajar con esta fórmula, que es la completación del cuadrado de esa, de aquella que está ahí, trabajar con esta fórmula y ver cuáles son los valores de X. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajar aquí. Entonces, quiero conocer los valores de X que necesito para que esta igualdad sea cierta cuando yo ponga Y igual a 0. Porque recuerden que hay que poner Y igual a 0 para poder intersectar con el eje X, ¿ya? Entonces, cuando Y igual a 0, ¿qué pasa con este coseno? Este coseno se transforma en, entonces, cuando Y igual a 0, este coseno que está aquí, se hace lo siguiente: 0 menos 4, 0 menos 4 igual menos X menos 1 cuadrado. ¿Ya? Entonces todo lo que hice fue poner Y igual a 0 en esta ecuación, no en aquella, y no estoy usando la fórmula cuadrática, ¿no? Porque recuerden ustedes que la fórmula cuadrática resultó de completar el cuadrado. Entonces aquí estamos redescubriendo la fórmula cuadrática. Ok, pero entonces aquí me queda menos 4 igual a menos algo. Entonces, bueno, esto es equivalente a decir, lógicamente equivalente a decir que X menos 1 al cuadrado es igual a 4. ¿No? Esto es equivalente. Y ahora, obviamente, que yo puedo tomar raíz cuadrada. Recuerden que al tomar la raíz cuadrada tengo que permitir más y menos. Raíz de 4, bueno, eso es 2, más menos 2. Entonces tengo X menos 1 es más menos 2. Bueno, ahora voy a tener que borrar acá, ¿ya? Bueno, quizás no lo que está en la cajita. Esto sí, para tener un poco de espacio. Okay, y no quiero borrar esto, obviamente, porque es el ejercicio. Ok. So, bien, entonces tengo X menos 1. Tengo lo siguiente: X menos 1 igual más menos 2. Y por lo tanto, aquí puedo poner X igual. Cuando yo tengo el signo más, va a quedar aquí 2, y tengo que pasar el 1 al otro lado, así que va a quedar el 3. Cuando tome el signo menos, aquí va a quedar menos 2, cuando pase el 1 al otro lado va a ser positivo, va a ser menos 2+1, va a ser menos 1. Aquí tengo los dos valores donde cruza esa parábola el eje X. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que dibujar el punto menos 1, acá está, así que la parábola cruza ahí, y en 3 también. Aquí, en 3. Pues ahora yo puedo tener un gráfico más o menos. Y otro punto importante que conocer es saber, esencialmente hay que conocer las intersecciones de la parábola con los ejes. Entonces ya
conozco las intersecciones de la parábola con el eje X. Y también es útil conocer cuál es la intersección de la parábola con el eje Y. Entonces, para obtener la intersección de la parábola con el eje Y, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner en esta fórmula, entonces, recuerden que para encontrar la intersección con el eje X tuve que poner Y igual a 0. Para encontrar la intersección de la parábola con el eje Y, tengo que poner X igual a 0, porque voy a estar ubicado acá y mirando para arriba o para abajo, no sé dónde va a estar la intersección, pero tengo que poner X igual a 0. Cuando X igual a 0, ¿qué me va a dar acá? Y menos 4 igual menos 0 menos 1 es menos 1 al cuadrado, que es 1, nomás, porque el menos 1 al cuadrado es 1, porque el signo menos al cuadrado no mata. Este signo menos viene de acá, ¿ya? No de lo que está dentro, ojo. Entonces, ustedes ven que el Y tiene que ser entonces menos 1 más 4, porque paso el 4 al otro lado. Entonces Y es 3. Ah, entonces cruza la parábola, cruza en 3. Es Y. Entonces el gráfico más o menos así. Ya, y hay completa simetría. Esto es lo que se llama el eje de simetría de la parábola. Es la recta vertical que pasa por el vértice. Ese es el eje de simetría. Significa que si yo fuera un buen dibujante, no lo soy, esta rama de la parábola que está a la derecha del eje de simetría debería ser idéntica a la que está a la izquierda. Pero ahí tengo mi parábola. Y ahora, todos estos datos que ya usamos, todos estos acá los voy a borrar y también voy a borrar la línea punteada, porque necesito graficar la otra parábola. Bueno, primero quizás deberíamos graficar la región R completa, ¿ya? Porque aquí simplemente grafiqué el borde de la región R. Entonces, la región R es realmente esta desigualdad. Y menor o igual que. Entonces, quiere decir que cuando yo tomo un valor de X, por ejemplo, el 2, voy a tomar el X igual a 2. Aquí, ¿qué valor me van a dar entonces? Van a estar todos los Y menor o iguales que. Cuando yo ponga 2, aquí va a quedar 3 más 4 menos 4. 3. Y menor o igual que 3. Todo lo Y menor o igual que 3. Y lo que pasa es que en el punto X igual a 2, que yo evalué, me dio el valor 3. Aquí significa que cuando yo tome X igual a 2, el valor de Y va a ser 3. ¿Ya? Así que estoy en altura 3. Como les digo, si tuviera bonito el dibujo, quedaría claro eso. Pero el dibujo está medio chueco, ya no importa. Pero cuando X es 2, Y vale 3. Esa es la igualdad, ¿no es cierto? Y ahora tengo que hallar todos los Y que sean menores o iguales a 3. O sea, el 3 es el más grande Y posible. Y el 2 también tiene que ser considerado. Así que cuando yo estoy parado en el punto X igual a 2, hay que considerar todo esto como parte de mi región R. Y a medida que el X va moviéndose, entonces ustedes ven que lo que corresponde graficar es lo que está debajo de la parábola. Entonces, estoy aquí ahora achurando la región R. Esa es mi región R. Todo lo que está dentro de la parábola, bajo el domo. ¿Ok? Esa es la región R correcta. Muy bien. Entonces ahora mi trabajo consiste en hacer lo mismo, pero para la parábola S. A propósito, este ejercicio, uno parecido a este, apareció en una prueba hace un par de años, en este curso ya. El profesor era yo, así que este tipo de ejercicio es tipo prueba. Es un ejercicio, no es un ejercicio fácil, tampoco es imposible, pero es el tipo de ejercicio donde uno tiene que trabajar harto, porque, bueno, porque hay que hacer los dibujos, las regiones, hallar dominio, recorrido, la intersección, hallar el dominio y el recorrido de la intersección. Entonces es un montón de trabajo. Hay que hacerlo con mucho cuidado, con paciencia, pero con energía, porque es harto trabajo.
Yo tengo mi R. A propósito, ya podemos hallar, ya sabemos el dominio y el recorrido de R, lo podemos ver gráficamente. Así que voy a poner dominio de R y el recorrido de R. El dominio de R, bueno, es todo X, todo el eje X, porque el X puede tomar cualquier valor. O sea, no hay ninguna restricción para qué valor pueda tener X. También lo pueden ver ustedes acá. Lo que pasa es que recuerden que esta parábola se va abriendo hacia abajo, entonces cada vez más ancha hacia abajo, entonces el X tiene que moverse en ambas direcciones, más y menos. Así que el dominio es todo el eje X. Pero la historia es distinta con respecto al recorrido. El recorrido no es todo el eje Y, porque el recorrido es desde esta altura hacia abajo. Entonces el recorrido es desde menos, en el eje Y estamos pensando desde menos infinito hasta el punto más alto posible, que es la coordenada Y del vértice, el 4. Ahí tengo el dominio y el recorrido de la región R, que era parte de lo que me pedían. ¿Ya? Ahora voy a hacer, como les digo, la región S. Entonces, el método es el mismo, ¿ya? Entonces, para dibujar la región S voy a ir un poco más rápido. Entonces, primero, para dibujar S necesito la igualdad. Dibujar la igualdad y completar el cuadrado. Pero hay que completar el cuadrado, no es tan complicado. Es esto. Me da eso, pero me sobra un 1, así que le tengo que restar el 1. Aquí tengo que el menos 1 que ya lo tenía de antes. Entonces me va a quedar Y más 2 igual X más 1 al cuadrado. Aquí está la fórmula que corresponde al borde con el cuadrado completado. Entonces ya sabemos cómo se hallan las intersecciones. Primero, observación que esta es una parábola cóncava, se abre hacia arriba. Aquí ya al completar el cuadrado podemos saber inmediatamente cuál es el vértice. El vértice ocurre en menos 1 o más menos 2. En menos... parece que este punto donde cruza la parábola era menos 1, ¿no? Sí, ya borré. Cuando el X es menos 1, me da 3 menos 2. Sí, intersectaba en menos 1. Sí, entonces da 0. Ahí lo puedo verificar, mira. Gracias por recordármelo, pero también lo puedo verificar. Cuando pongo igual menos 1, aquí me da 1 menos 1 cuadrado, 0. Así que este es menos 1. Este es menos 1. Y este está claro que es el 3. Ahí está anotado. Y esta que está aquí, el vértice va a estar en menos 1. Cuando X sea menos 1, Y igual a menos 2. Es decir, el vértice está sobre... Esta es la recta de simetría de la segunda parábola. Esa es la recta de simetría de la segunda parábola. Y el vértice está ubicado a menos 2. Menos 2 en Y. Entonces aquí. Este es el eje X, ¿ya? Perdón, el eje Y. Aquí tengo el 0. Entonces esto que está aquí va a ser... Ese 0 me está molestando ahí. Voy a poner, recuerden, bueno, ya sabemos que es el origen, ahí está el 0. Entonces necesito el menos 1. Por ahí está el menos 2. Entonces el vértice de la segunda parábola va a estar ubicado a profundidad menos 2 y menos 1 en X. Entonces ahí está el vértice de la segunda. Debería haber puesto azul ahí. De acuerdo. Ahí está, el vértice de la segunda parábola. Esta, ya sabemos dónde está el vértice. Además, recuerde que también es útil saber dónde cruza el eje X. Y para eso se pone Y igual a 0. Entonces aquí queda 0 más 2 igual X más 1 cuadrado. Y esto es lo que tengo que resolver para hallar las intersecciones con el eje X. Entonces va a quedar X más 1 cuadrado igual 2. Es decir, X más 1 igual más menos raíz de 2. Es decir, X igual más menos raíz de 2 menos 1. Entonces hay dos posibilidades. Cuando sea raíz de 2 positivo, que será 2 puntos, raíz de 2 menos 1, y cuando ponga negativo, va a quedar menos raíz de 2 menos 1, es decir, menos 1 más raíz de 2, factorizado. Ahí está el X1, ahí está el X2. ¿Okay? Bueno, en todo caso,
el raíz de 2 menos 1, recuerden que el raíz de 2 es 1,41, así que este es como 0,41. Entonces, esta es una intersección, 0,41. Eso está por acá, ¿ves? Entre 0 y 1, por aquí cruza la parábola. Y el otro, aquí tengo 1 más 1,41, 2,41 negativo. Entonces aquí tengo menos 2, menos 3, por acá está la otra intersección. Entonces la parábola esta hace algo así. Y cruza por ahí también. Ahí tengo mi segunda parábola. ¿Ya? Y recuerden que también era útil saber dónde cruzaba. Parece que cruza el menos 1 en Y, el eje Y. ¿Cómo se encuentra el cruce con el eje Y cuando uno pone X igual a 0? Y más 2 igual 1. 0 más 1 cuadrado, es 1. Entonces, cuando Y es menos 1, menos 1 más 2 igual a 1, correcto. Entonces, está bien el dibujo por lo menos, porque cruza por menos 1 la parábola. Así que mi dibujo no está tan mal. Por supuesto que este es el borde de la región. Y ahora tengo que considerar todos los Y que son mayores o iguales a esto. Entonces esos van a estar arriba. Ya sabemos cómo se hace. La región encerrada, la S es esta. ¿Okay? Esta es la región S. Y por supuesto que ya podemos también hallar el recorrido y el dominio. Entonces ahora voy a poner el dominio por acá en este. Por acá voy a poner el dominio, ¿ya? El dominio de S. Nuevamente es todo. El recorrido de S, eso sí que ya no es todo, porque es desde este punto, que era el más bajo posible, que es menos 2, incluyéndolo, y después no hay límite hacia arriba. Así que el recorrido de S es de menos 2 hasta infinito. Ahí tengo dominio y recorrido de S. Así que hice todo. Grafiqué la región, ambas regiones, allí los dominios y los recorridos. Y ahora me falta la intersección. ¿Ya? Entonces, para la intersección hay que trabajar aún más. Pues ahora voy a dibujar la intersección borrando lo que no es la intersección. Entonces ahora voy a borrar mucho de lo que está aquí en este gráfico, ¿ya? Dice configurar audio profesional en configuración de audio. Vaya, qué interesante. Después lo hago, después de la clase, ya. Entonces, porque dice que puedo mejorar el audio, parece. Ya. Lo cual sería muy bueno. Esa es la nueva versión del Zoom. Ok. Entonces, borrar aquí. Voy a borrar todo lo que no esté en la intersección. Bueno, no debería haber borrado tanto, pero ya, bueno, ya lo hice. Claro. Okay, lo que quiero decir es que los puntos que estaban aquí no eran relevantes, porque el punto que es relevante es este punto de intersección. ¿Ya? Ok, so, borrar todo esto. Ya sabemos que este es menos 1, ¿ya? Ya, con mucho cuidado, mucho cuidado. Ya, ahí está. Un trabajo muy delicado. Entonces ahora voy a dibujar, Jesus Christ, voy a dibujar el borde completo con rojo, ¿ya? Rojo. Ok, so, yo sé que cruza por menos 1 ahí. Pero ese punto no es relevante. Pero tiene curva, ya. Pasa por aquí, por menos 1, ya, pero eso no me interesa este. Ese me interesa. Porque estos dos puntos que están acá, este va a ser. Ok, so este va a ser x0. Y este punto que está aquí le voy a llamar x1. ¿Ya? Olvídense el x1 anterior, parece que también hice x1 por ahí. Ok, esto podemos borrar.
Después borro todo esto. Ok, entonces, ¿qué problema está aquí? El problema está en esto, hallar, porque si yo hallo el X, bueno, tenemos que hallar, este punto que está aquí me interesan ambas coordenadas, X0 y Y0. Porque no está claro, porque fíjense ustedes, no sé si lo alcanzan a ver, pero el punto más bajo de la parábola azul era, me parece, el punto más bajo de la parábola azul es menos 2. Entonces, este que está aquí está a altura, a profundidad menos 2. Es esta profundidad menos 2 porque es el vértice de la parábola azul. Pero este punto que está aquí está un poquito más arriba. Así que este Y0 no debería ser menos 2, debería ser menos 1, algo. Porque está un poquito más arriba. ¿Ya? Si te dibujé bien, pues no lo sé, pero el álgebra me va a ayudar. El álgebra me va a decir cuánto vale mi Y0. Entonces, ¿por qué es importante? Porque entonces yo sé que el dominio de la intersección va a ser de X0, incluyéndolo hasta X1. Ese es el dominio. No están determinados los puntos. Y el recorrido de la intersección va a ser desde Y0, va a ser desde Y0 hasta Y1. Entonces necesito hallar todos, los 4 números, X0, Y0, X1, Y1. Porque esos me dicen cuáles son el de dominio y recorrido, ¿no? Entonces, ok, entonces ahí, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que resolver igualdades, ¿ya? Ciertas igualdades, para hallar esos puntos. Entonces, ¿cuáles son esas igualdades? Bueno, el punto X1, Y1 está sobre la parábola azul. ¿Ya? Este punto que está aquí está sobre la parábola azul y también sobre la parábola negra. ¿Ya? Entonces tengo que resolver estas ecuaciones simultáneamente. Tengo que resolver simultáneamente porque los puntos X1 y Y1 están sobre ambas parábolas. Este también, pues este está sobre la azul y sobre la negra también, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es resolver este sistema de ecuaciones, es decir, en el fondo, hacer estas iguales, ¿ya? Los lados derechos para hallar el X, después tengo que hallar el Y correspondiente para hallar los puntos, ¿ya? Pero hay que resolver esta ecuación. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Ahora puedo borrar casi todo. Ya, se tiene un poco de espacio. Ok, necesito entonces trabajar sobre esto. Quizás lo puedo hacer ahí, como siempre. ¿Por que lo puedo hacer allí mismo? No lo dudo, ok, hacer esto igual. X cuadrado más 2x menos 1 igual. Y después me preocupo de los y, ¿ya? Que son los valores que son iguales ahora. Y igual y. Porque tengo 3 más 2x menos y cuadrado. Tengo que resolver esa igualdad de cuadráticas. Entonces pasar para el otro lado el x cuadrado, ya 2x cuadrado, mira, 2x y 2x están con el mismo signo, chao, no te quiero. Y este pasa al otro lado, 3 con más 1, 4. Oh, entonces queda x cuadrado igual a 2, qué maravilla, salió simple, salió facilito. Entonces el x vale más menos raíz de 2. Es decir, el x0, que es el negativo, es este. El x1, que es el positivo, es este. Por supuesto que necesito el Y0 también. El Y, ¿cuál es el Y? El valor común. Entonces, aquí tengo que hallar el valor de Y cuando el X sea más, cuando tenga estos valores. Los valores de Y que se obtienen cuando yo pongo X igual a raíz de 2, positivo y negativo. Entonces, bueno, no es tan claro cuáles serán. El Y0 va a ser el que corresponde con el X0. Entonces, el Y0 va a ser Y0 va a ser cuando yo ponga cualquiera de esas dos ecuaciones. Voy a poner el X0 igual a negativo raíz de 2. Aquí, al cuadrado, va a quedar 2. 2
menos 2 raíz de 2, porque estoy poniendo, en esta ecuación, estoy poniendo el x, lo estoy cambiando por el x0, que es el negativo de la raíz de 2. Y menos 1. Eso me va a dar el y0, es decir, 1 menos 2 raíz de 2. Eso es lo que vale el y0. No sé cuánto es en decimales. A ver. Este es 1,41, así que tengo 2,82. 1 menos 2,82 es menos 1,82 aproximadamente. Viste que no alcanza a ser menos 2, está entre menos 1 y menos 2, como el dibujo lo dice, pues menos 1,82. Aquí está, entonces esta profundidad menos, perfecto, me felicito. Ok, y ahora necesito hacer el y1, que es el que corresponde al x1. Entonces va a quedar 2. Estoy ahora evaluando en esta ecuación nueva. También podría hacerlo en esta, pero no me gustan los negativos. Aquí. Ese sí, ahí voy a evaluar cuando el x sea raíz positiva de 2. Esto me da 2 más 2 raíz de 2 menos 1. Entonces aquí lo que me da es 1 más 2 raíz de 2. Y este es aproximadamente, ya dijimos que este era 1,82. Sorry, 2,82, así que este es 3,82. Aprox, ¿verdad? Una aproximación. Ese es mi Y1, 3,82. No alcanza a ser 4, porque el 4 es el máximo. Este es el cuarto. ¿Cachai? Y este es 3,82. Entonces ya lo sé, ya tengo el resultado del ejercicio, ya lo hice completo. Entonces ahora, por supuesto que al final de la prueba lo pongo ahí bien ordenadito, bonito, para que el profe le ponga un 7, ¿ya? Entonces, dominio de R interés, y uno no usa decimales en la prueba, no, porque eso es una aproximación para saber dónde están ubicados nomás, pero es de mala estricto poner decimales, uno pone esto nomás, x0, menos raíz de 2 y x1, de la raíz de 2. Y el recorrido de R interés es y0, 1 menos 2 raíz de 2 hasta 1 más 2 raíz de 2. Así se escribe, ¿ven? Entonces, el profe ve, esta señorita o este muchacho se merece 15 puntos total aquí. 15 puntos. Excelente, perfecto. Listo. Bueno, ya hicimos un poquito más de 30 minutos lo que les debía. Ya aquí usamos toda la materia de parábolas, cómo completar el cuadrado, el vértice, las intersecciones con fx, y además aprovechamos a hacer dibujos de relaciones, intersectarlas, dominio, recorrido, así que este es un buen ejercicio. Se preparan, por supuesto que nos sirve de mucho sentarse en la casa a ver el video, qué bonito lo hizo el profe. No, ustedes tienen que, aquí en el libro hay 800 más de este estilo, o alguno que sea parecido, ¿ya? Y ustedes trabajan en los ejercicios. ¿Ok? Entonces, no se queden confiados con que entienden esto y cómo se hace. Ustedes mismos tienen que hacerlo. Es como andar en bicicleta, ¿eh? Uno tiene que subirse a la bicicleta y sacarse la mugre. No ver un video de cómo se anda en bicicleta. Ya, aquí hay varios ejercicios. No voy a hacer más porque ya aquí hice todo lo que era importante de este tema. Hay varios más que no tenemos tiempo lamentablemente para revisar. Y vamos a seguir entonces con la materia. Vamos ahora a hablar en página 20, ¿dónde está la página 20? Wow, de la 18 de 20. Página 20, ahí en la página 20 empezaba, sí. Entonces ahora vamos a hablar de funciones. Voy a borrar todo. Por algún motivo este borrador me está dejando una raya y no me gusta. Vamos a cambiar de borrador, ¿ya? El mouse, aquí tengo el mouse. Este es mejor. Este tiene forma de mouse, ¿eh? Ya,
Entonces vamos a hablar de funciones. Ok, entonces vamos a hablar de funciones. Entonces hemos estado hablando de relaciones, ¿verdad? Y las funciones son un tipo especial. Un tipo especial de relaciones, pero que son muy importantes. Una relación. Claro, le ponen una letra que no me gusta, ya no importa. Una relación F contenida en A cruz B. Supone que la relación le llamamos R. Entonces, ya no importa. Una relación F chico contenida en A cruz B es una función, por eso el nombre F chico, es una función de A en B si para todo elemento en A existe un único elemento en B tal que A, B pertenece a F. Por supuesto que esto no se entiende, ¿no? Entonces vamos a ver qué explicar qué cosa es una función. Entonces, la mejor manera de entenderlo es haciendo el diagrama de Venn. Un diagrama de Venn genérico, ¿no? Entonces aquí tengo mi conjunto A, mi conjunto B, y la relación es un subconjunto de A cruz B, que nosotros la expresamos imaginariamente como una acción que me manda, entre comillas, elementos que están en A, los manda a B. Que mueve cosas, ¿ya? Esto es usualmente como lo representamos, la representación sagital que se llama, ¿verdad? Entonces, y le ponía una R ahí. Claro que las relaciones en general, son el conjunto posible de todas las relaciones de A es inmenso, porque hay muchas relaciones. Por ejemplo, hay relaciones R que un punto A no pueden relacionar con todo lo que está en B y ningún otro punto de A relacionarlo con nada. O sea, podríamos tener una relación que el A me lo mande aquí al B y este mismo A me lo mande a otro lugar y después me lo mande a otro lugar y a un montón de lugares. Y nada más lo mueva, solamente sea una relación que actúa sobre el A chico nomás. Ya, pero eso no sería una función, porque aquí me dice que una relación es una función de A en B si para cualquier punto existe un único elemento en B. ¿Verdad? Un único elemento en B. Tal que el A está relacionado con B, porque esto lo que significa que, recuerden que decíamos A, B pertenece a R, o también decíamos A relacionado con B a través de R, A, F, B. Esa era otra anotación. Bueno, entonces. Profesor, una consulta. Ese al lado de la E es un símbolo de exclamación que significa único, ¿cierto? Sí, este símbolo existe único. Es un símbolo matemático de una E al revés. No sé qué se le ocurrió, ¿ya? Un disléxico, como yo, ¿ya? Que escribe las cosas al revés. Ahí tengo una E al revés y un signo de exclamación. Cuando uno dice existe nomás, pero existen varios, uno no le pone la exclamación. Existe nomás, puede que haya más de uno. Pero cuando hay uno solo, uno le pone una exclamación. Existe un único. Y esto no, yo lo escribo así de flojera porque en el libro dice existe un único. Yo aproveché. Ok, profe, gracias. Ya, está bien. Entonces, una función es una relación de a un punto A lo manda a un único punto B, si es que lo manda a alguna parte, porque podría que ya no estuviera la relación, pero si está la relación, si está relacionado con algo, tiene que estar relacionado con un único algo. Ya es como la monogamia, eso, se casa con uno solo. ¿Sí? En A se casa con uno solo. Y entonces, un ejemplo de algo que no sería una relación, eso va a ser aquí, perdón, que no sería una función, no es función.
Por ejemplo, este no es función, porque me lo manda a dos puntos distintos. ¿Por qué no cumple? Porque tiene que tener un único destino. No cumple. Se dice también que es ambigua, o ambivalente, o multivaluada también, o tiene varios valores. Pero esta sí es función. Esa sí es función. Porque el punto A1 lo manda a un único punto, el B. Y el A2 también lo manda a un único punto, al B. Ah, bueno, son lo mismo, pero bueno, no importa, pues eso no viola la definición. Este es una función también. Esto sí es una función. Note la diferencia, ¿ves? O sea, esto está permitido para las funciones. Y estas funciones son aquellas que se dice que no son inyectivas, que no son a uno. Por ejemplo, mira, aquí tengo un ejemplo, esta que está aquí, este ejemplo que ya conocemos chorrocientas mil veces, lo hemos visto. Lo hemos visto chorrocientas mil veces este ejemplo. Esta sí es una función, porque para cualquier X en el conjunto de partida que yo me dé, entonces este es mi A, el Fx, ¿ya? Para cualquier X que yo me dé, hay una única posibilidad para el Y, a saber, el Y tiene que ser X cuadrado. Así que esto cumple con la condición de ser función. Pero esta función es de este estilo, porque hay dos puntos, en general, dos puntos distintos que tienen el mismo valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si este fuera el punto 1 y este fuera el menos 1? Si el 1 yo lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. Y si el menos 1 lo elevo al cuadrado, también me da 1. ¿Viste? Entonces, esta es una función que es de este tipo. Manda dos puntos distintos al mismo punto, pero sí es función. Pues no inyectiva, no es 1 a 1 que se llama. Esa es la definición de una función. Es un tipo especial de relación. Una clase particular de relación. No especial, no tiene nada especial. Es una clase particular. Un tipo particular de relación. Ok, y las funciones son importantes. Bueno, ya sabemos que estas funciones son importantes. Son importantes por el hecho de que son univaluadas, porque tienen un único valor. No hay ambigüedad, ¿ya? Vamos a buscar un pedacito de chocolate para mi garganta, ya vuelvo, ¿ya? Ok. Espero no ser muy seguido esto, si no va a estar gordo. Okay. Entonces, usualmente uno escribe lo siguiente. El P de la definición se escribe así, F de A. Uno también podría escribirlo así, A, B, F, como en la definición. Pero no se estila eso. Lo que uno estila es hacer esto. El P es lo mismo que el F de A, porque está unívocamente determinado, porque el F manda el A a un único lugar, que es el P. No hay ambigüedad. Fíjense ustedes que esta notación no me serviría en este caso cuando la relación no es función, porque yo tendría que escribir F de A, tendría que escribirlo así, o es B1 o es B2, ¿entiendes? Es ambiguo. No. En este caso, como no hay ambigüedad, uno lo escribe así y no así. Esta se desecha esta notación y se prefiere esta. Lo cual debería ustedes recordar de esto, ¿no? Es lo mismo que escribir F, el Y, que es el B, es mi F de X. Entonces aquí lo que yo puedo escribir alternativamente esto de esta manera. F de X igual de X cuadrado. Eso es lo que hace la F. A cualquier número lo eleva al cuadrado. Lo que le pongan por delante lo eleva al cuadrado. Okay.
Y para evitar hacer este dibujo de B, diagrama de B todo el tiempo, uno hace lo siguiente, uno escribe así, F va de A en B. Entonces, la flecha aún se preserva. La flecha que aparece aquí, esa flecha se preserva en la anotación. Uno escribe así la anotación. Es una función que va de A en B. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado. Esta es una función que va de R en R. Lo que hace que a un x lo eleva al cuadrado. Esa es la función cuadrática. Ok. Bien, entonces, por supuesto que el dominio, en este caso, la función está definida en todo el conjunto A. ¿Ya? Más adelante vamos a definir funciones. Vamos a definir funciones que partan de un conjunto A en un conjunto P donde el A no necesariamente sea todo el dominio. O sea, van a ver, por ejemplo, esta función, mira, en vez de hablar teoría, hablemos concreto. Esta ya la habíamos visto hace un rato, ¿ya? Entonces, por supuesto que yo podría considerar esa función. Y aquí entonces va a ser esta función. F de x igual a x más 2 partido por x más 1. Usted una función de R en R. Uno lo escribe en general así, pero es que R no es un dominio, porque recuerden que aquí el punto x igual a menos 1 es problemático, porque estoy dividiendo por 0. Entonces, a veces vamos a escribir como un abuso, escribir f de R en R, pero lo cual no indica, no estoy indicando de que el dominio sea todo R. Podría ser más chico, como en este ejemplo, ¿no? Entonces, a veces les voy a dar una fórmula y les voy a decir, encuentra el dominio de la función de R en R. Entonces, no va a ser todo R, tiene que encontrar el dominio. Por ejemplo, esa que está ahí o esta. Hay otro ejemplo, eso también es una función, porque para un x dado, se sabe exactamente lo que va a pasar. No hay un más menos, que si hubiera un más menos no sería función, porque tendría dos valores, dos ramas. Sería ambigua. Pero aquí tengo el signo más. Entonces, f de x igual a raíz de 1 menos x, perfecto sentido, entonces existen únicos. Pero no siempre existe, porque si el x es mayor que 1, son porque estoy sacando raíz de negativo. Entonces, en este caso, esta función tiene un dominio restringido. El dominio sería de dónde a dónde. Del 1 a lo negativo, ¿no? Lo más bien, ok. Entonces, ¿qué estás haciendo tú en tu mente? Estás viendo que esto sea positivo, ¿no es cierto? O sea, 1 menos x mayor o igual que 0, es decir, x menor o igual que 1. Entonces de menos infinito hasta 1 incluyendo. Bien, te la compro. Ese es el dominio. Y el 1 lo puedo incluir porque la raíz de 0 es perfecto sentido. Más allá, no puedo. Entonces, bien, ahí está la notación de funciones. Y de hecho, algunos de los ejercicios sobre funciones va a ser hallar el dominio. Hay el dominio, el recorrido de esta función. ¿Ya? Pero por supuesto que cuando uno tiene dos funciones distintas, o sea, la pregunta es ¿cómo creo yo funciones? ¿Cómo genero más funciones? Porque ahí puse la función f de x igual a x cuadrado. Ese fue un ejemplo que ya lo conocimos ya. Lo hemos conocido muchas veces, lo hemos usado. Aquí tengo otro, que también lo hice acá. Ahí esta función también la conocemos. Esta tiene dominio en todo la red, pero esta no. Tiene un dominio restringido. Ahí tengo dos funciones, ¿no? ¿Cómo podría generar alguna tercera combinando esas? Por ejemplo, las puedo sumar. Perfecto. Oh, qué buena idea. Hacemos una buena idea. Entonces, aquí yo puedo considerar otra función que sería la suma de estas dos. La suma valor por valor. Entonces sería x cuadrado más x más 2 más 1. Ya vamos a definir en la suma y resta y división y composición de funciones. Eso lo vamos a hacer pronto, ¿no? Entonces aquí están dando algunos ejemplos de funciones. Yo ya vi algunos también. Entonces no necesariamente tengo que dar los que están en el libro, ¿no? Bueno, mejor, porque tienen más ejemplos de la clase, los del video y los del libro. Tienen más ejemplos. Hay varios otros que están dando.
Bueno, pero hay algunas funciones, como te digo, cómo mezclar las funciones, cómo combinarlas. Hay una manera de combinarlas. Tengo otro ejemplo que ya también conocíamos, que es un caso más general de este. También existe lo que se llama las funciones cuadráticas, hablando de parábolas. Funciones cuadráticas, ¿cuáles serían las funciones cuadráticas? Son aquellas definidas de esta manera: f de x igual a x cuadrado más bx más c con a distinto de 0, para que realmente sea cuadrática, con una x cuadrado. Hay otro ejemplo de función, una función cuadrática. Y la cantidad de ejemplos posibles es infinita. Hay muchos ejemplos. Pero también hay ejemplos, todas estas funciones que yo he definido acá son definidas por una única fórmula. ¿No? Una única fórmula. Uno también puede definir funciones por pedazos, que se llaman, o por partes. Y vamos a ver nuestro primer ejemplo. Ejemplo 1. Como les decía, aquí hay una manera de combinar funciones, las puedo sumar. También puedo restarlas, dividirlas, etc. Más adelante vamos a ver un método más sofisticado de generar funciones nuevas, que se va a llamar la composición de funciones. Pero partamos con un ejemplo simple, que es de las funciones que son definidas por pedazos. Entonces, aquí voy a definir mi primera función, porque es otra manera de generar funciones, porque yo podría definir una función como la cuadrática desde el -1 hacia la izquierda y desde el -1 hacia la derecha como una lineal. Yo tendría una combinación de una parábola con una recta. Hay otra manera de producir una función nueva. Veamos este es el ejemplo. Aquí hay un ejemplo del estilo que acabo de mencionar. Entonces, considerar una f que vaya de R en R. Recuerden que esto no significa que el dominio sea todo en general, ¿ya? Pero en este caso me parece que sí lo va a hacer. Porque no vamos a estar dividiendo por nada ni sacando raíz cuadrada. Entonces, f de R en R, y la fórmula no está dada por una fórmula simple, sola, como una sola fórmula, no. Está dada por dos fórmulas. Esta es lo que se llama una función definida por pedazos. Entonces, a la izquierda del punto 2, o sea, si el x es menor estricto a 2, va a ser una función lineal. Y desde el 2 en adelante, recuerden que este no alcanza a llegar a 2. Este sí parte desde 2. Desde 2 en adelante va a ser una cuadrática, esta cuadrática. Ahí tengo esa excepción. ¿Cómo uno, ahí existe esa otra manera de generar función? ¿Cómo yo graficaría esa función? Y cualquier persona puede definir una función a su gusto, ¿ya? Viene otra persona y dice, le cambio aquí la fórmula, no me gustó este profe, le voy a poner aquí un cúbico y aquí un cuadrático y voy a cambiar los números. Ya, bueno, puede hacerlo perfectamente. ¿No? Es gratis, digamos, no cuesta nada. Pero el problema es, de repente, si uno hace eso, les queda una mezcla de funciones que no se pueden dibujar de manera continua. De repente uno hace eso así a tantas y a locas, uno dice una función cúbica por acá y una cuadrática por acá, y cuando llegue el momento, y elige un punto cualquiera, donde parte la definición, donde la definición se bifurca, cambia de función. En ese punto uno podría dibujar algo así, y en el punto donde se supone que cambio la definición, podría tener una función así. De ahí tendría un problema porque yo sería incapaz de dibujar esta función sin levantar el lápiz. O sea, tendría que después tengo que dar un salto para seguir dibujando. Esto es lo que se llama una función discontinua. Ustedes las van a estudiar en cálculo. Pero ahora veamos qué pasa con la función del ejemplo. ¿Qué pasa con este ejemplo? ¿No? Dice, primero, el punto donde se parte la definición es en 2. Lo voy a dibujar. 1, 2. Probablemente voy a necesitar más espacio. No sé. Aquí tengo mi punto 2. Aquí entonces se bifurca.
Entonces, la definición cambia. Esta línea punteada no existe, ya por eso está punteada y está cantando. Okay, so, ¿qué necesito hacer? Dice, si el x es menor que 2, el gráfico es 2x más 1. Ah, entonces yo sé que es una recta. Me bastaría con hallar 2 puntos sobre esta recta y después unirlos con mi regla favorita, ¿no? Esta regla picante, pero igual sirve, ¿no? Entonces, con x igual, mira, fíjate, menos un medio es un punto inteligente, tomar el x igual a menos un medio, porque si yo pongo menos un medio por 2 me da negativo 1 más 1, 0. Ah, entonces significa que esta recta menos 1. Por aquí corta. Y cuando ¿y dónde corta el eje Y? El eje Y, el corte con el eje Y se obtiene cuando el eje es 0. Corta en 1. También más o menos, ¿ya? Se pasa por menos un medio cruza y también cruza el otro en 1. Entonces aquí viene mi regla favorita. Ok, so, déjame ver si lo puedo hacer. Tengo que llegar hasta allá, hasta la línea punteada, por eso estoy subiendo la regla, ¿ya? Hasta la línea punteada, ya. Pero recuerde que no puedo yo tocar la línea punteada porque el x es menor estricto que 2. Entonces aquí yo finalmente cuando quiero indicar que no puedo tocar ahí, pues escribo un agujero, porque no llega a tocar. No llega, no. Está mi gráfico a la izquierda. El gráfico a la derecha es una parábola. Esta parábola es x cuadrado más 1. Ah, entonces, convexa. Se abre hacia arriba. Y cuando el x es 0, bueno, que el x igual 0 no me interesa porque tengo que tomar de 2 para adelante. Entonces, cuando el x sea 2, que sí está permitido, aquí me va a dar 2 al cuadrado más 1, también conocido como 5. ¿Por qué número este? Si la recta pudiera moralmente tocar, si yo pudiera realmente llegar hasta el... Si pudiera tocar, si pudiera poner x igual 2 aquí, ¿cuánto? Si llegara... Por ejemplo, si pongo... No voy a poner x igual a 2 porque no está permitido, voy a poner 1,99. ¿Ya? Muy chiquirichi. No toqué el 2, pero llegué bien cerca, 1,99. Si yo pongo aquí x igual a 1,99, 2 veces 1,99 va a ser algo así como 4,98. ¿Sí? Claro, entonces va a ser algo así como 4,98 más 1, 5,98. Así que aparentemente esta altura es 6. No, 5, perdón, estoy equivocado. Porque aquí, 5. aquí puse, pero estoy hablando de tonteras. A ver, aquí dije 1,99. Así que es menor que 2, así que esto es menor que 4. Así que esto es 3,98. Más 4, más 1 es 4,98, 5. O sea que aquí esto moralmente es 5. O sea, pero no llega a 5. Así esto es 1, 2, 3, 4, 5. Ok, no hay problema. Ya. Y ahora sí, para x igual a 2, sí puedo tomar en este lado. X igual a 2, cuando pongo 2 me da 4 más 1, 5. Esto es una parábola. Yo sé que es una parábola. O sea, se abre hacia arriba. ¿Ya? Y cuando el x es 0, si pudiera tomar 0 pasaría por 1. Pasaría por acá. Si pudiera tomar 0 pasaría por ahí la parábola. Ya, pero no puedo. Tengo que tomar de 2 para adelante. Pero aquí, ¿cachai? Que cuando el x es 2 me da 5. O sea que ese agujero que está ahí es empalmado justo con la parábola. Aquí es la parábola. Llega igual a x cuadrado más 1. Si yo sigo dibujando esta parábola, pasa por acá. El dibujo está medio feo, ¿ya? Ya, no importa. Pero sí, ¿no? Yo pudiera dibujar la parábola. Pero no puedo, ¿ya? Porque la parábola se dibuja solamente de 2 para adelante, por eso está en la línea punteada. Entonces ya, para que sepan, claro, a ver, el dibujo me dibujó así. No importa, pero la voy a hacer por continuación de este dibujo. La parábola, ¿ya? La parábola va por ahí. Después, ya. Línea llena, porque ahí sí que está permitido, 2 para adelante. Sí, ahora ya que usamos este compadre como apoyo, ahora, chao. Yo también, chao, porque son líneas punteadas, no existen. No son parte gráfica. Son para guiarse nomás.
Entonces, claro, esta función tiene desde el 2 hacia la izquierda es una recta, bien fome. Va subiendo, así como me ahorro. Sube, de parejito, y después se curva porque es una. Ahí está el dibujo, ¿no? Es otra manera de crear funciones, definido por pedazos. Y tuvimos suerte que justo coincidiera que cuando el x se aproximaba al 2 daba 5 y acá 5. Entonces, esta es una función, a pesar de estar definida por pedazos, es continua. Porque donde se partió la definición en 2, los gráficos se empalman y no hay ningún agujero en realidad. Yo puedo dibujar esta función tirando el lápiz sin levantarlo nunca de la pizarra. Es una función continua. Ahí hay otro ejemplo de función. Ya, estos ejemplos de funciones definidas por pedazos son importantes. Me imagino que... Profesor, cuando x elevado a 2 no se bifurca, porque solamente una línea continua. Perdón, dices tú que estás pensando en el más menos x, de cambiar el signo, ¿eso estás pensando o no? ¿Sí? ¿No se bifurca como la otra función? No, pero recuerda que esta función es una cuadrática que si yo la dibujara independiente de este ejercicio, o sea, esto que está aquí nada que ver con el ejercicio anterior, ya estoy dibujando la función cuadrática, no. Y igual x cuadrado más 1. Voy a dibujar esta función acá, y cuando el x0 da 1, ¿ya? Y ahí está el vértice, y así el gráfico. Es el gráfico de y igual x cuadrado más 1, porque para los dos lados tienen dos pedazos, ¿cachai? El x positivo y el negativo. Tiene dos ramas, ¿ya? Pero es que recuerda que estamos tomando, a ver, en 1, cuando el x1 me da 2. Que la escala no está bien, ¿ya? Porque ya esto va a ser 1, no importa, me saco la sala, ¿no? Subo el x, ahí sí parece 1, ¿eh? Ya. Este es 1 y este es 2. Entonces cuando el x es 1, me da 2. Así que también el dibujo. ¿Ya? Y esto es cuando el x1, cuando el x es 2, me da 5. Ya sabíamos. Entonces, pero lo que pasa es que esto no tiene nada que ver con el ejercicio. Entonces, para el ejercicio, y a mí me interesa esta función, pero de 2 para adelante, así que esto no cuenta. Eso, si estuviera dibujando la parte que le corresponde al ejercicio. Y entonces, desde 2 para adelante es la parábola, pero aquí ya es otra cosa, pero una recta. Recta, ¿no? Ah, ok, ya entiendo. O sea, solamente toma lo de 2 hacia adelante. Eso, solamente un pedazo de la parábola. Esa es la gracia. Es definir funciones por pedazos, ¿no? Ya, bien, buena pregunta. Ok. Entonces, sigamos. Oh, yes, cambiar de lápiz. Ahora que está mi lápiz. Ok, so, yo tengo una definida por pedazos. Bien. Operaciones entre funciones. Hagamos operaciones entre funciones. Estas son las importantes. Operaciones entre funciones. Porque estas operaciones me permiten crear funciones nuevas a partir de conocidas. Operaciones entre funciones. Entonces tenemos la suma de funciones. ¿Cómo se define la suma de funciones? Entonces, mira, para simplificarme la vida, ¿no? Voy a hacer una suma de funciones, pero de funciones no muy generales. Suma de funciones. Suponer que f y g son dos funciones que están definidas sobre todo R. O sea, el dominio todo. Entonces, el dominio de f, esto realmente no es importante para la definición de la suma, pero simplifica un poco la explicación. Vamos a ver que no es realmente importante que el dominio sea todo. Lo importante es que el dominio sea el mismo para ambas. Estamos suponiendo que ese dominio común es el R completo. Ok, entonces, ¿cómo defino la función suma? La suma.
De aquí, esa n sí se ve. La suma. Bueno, se denota así, f más g, que es brillante, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí hay una sutileza. La suma de f y g es una función también, una nueva función. Menos nueva, si es que tengo cero. La suma de f y g es una función que se denota como f más g, que también tiene el dominio igual, mismo, r. Es una función. Entonces es una regla, es una relación que va de R en R y que asigna a cualquier X, le asigna un único valor. Entonces, esa es la notación. Y ahora, ¿cómo yo individualizo una función? O sea, tengo que decirle qué le hace a un X cualquiera. Uso paréntesis para evitar cualquier confusión. Estoy definiendo la función f más g. Y tengo que decirle qué le hace a un X. Entonces, ¿cuál sería la definición natural de qué fórmula creen ustedes que voy a poner yo aquí a la derecha? Lo más obvio. ¿Cuál sería? De f de x más f de g de x, ¿verdad? Perfecto, brillante, claro. O sea, ¿qué otra cosa? Esto es lo más natural, pues es la definición de la suma, de las funciones. Pero nótese que hay una diferencia. Cuando uno dice, la suma de funciones es una función, así que tengo que escribirla así, f más g de r en r. La suma de funciones no es esto, porque esto es una suma de dos valores de la función. O sea que ahí hay una diferencia semántica importante y lógica. La suma de las funciones es esto, es una nueva función que se llama f más g. F más g sin ponerle ningún x, nada. F más g se llama, y que va de R en R, cuyo valor en un x fijo es único, y es este único valor, es la suma f de x más g de x. Esta suma está ocurriendo aquí, en el recorrido, donde uno llega, el conjunto llega. Aquí está este f de x, g de x, son números de R que se pueden sumar. Esta es la suma de R. Ustedes vieron, lo primero que vieron está por uno, las reglas de aritméticas de R, sumar, multiplicar, etc. Ahí está la suma. Y no era importante que el dominio fuera todo R. Yo podría hacer lo mismo para dos funciones, f y g, eso sí que tuvieran el mismo dominio. Entonces, más general, ¿cierto? Si el dominio de f es igual al dominio de g, que es igual a un conjunto A que está contenido en R, que a lo mejor es más chico, puede ser un intervalo. Entonces yo tengo una f que va de A en R, yo tengo una f que también va de A en R. Lo importante es que tengan el mismo dominio para poder, darle sentido. Porque recuerden que para yo poder calcular f de x necesito que el x esté en el dominio de f. Y para calcular el g de x necesito que el x esté en el dominio de g. Entonces la solución es que los dominios sean iguales. Ahora podría ser que la f tuviera un dominio natural que fuera más chico que el dominio de la g. En ese caso elijo el conjunto más chico de los dos, porque ese va a ser el dominio en común de ambas. Ahora, voy a escribir acá. F de A en R, G de A en R, también puedo definir la suma. La función suma, y esa va a ser del dominio en común de ambas, que podría ser el más chico de los dominios naturales de ambas. Y entonces ahora sí, la misma definición. F más G de X igual F de X más G de X, pero con la salvedad que el X está en A. Dominio común. Esa es la suma de funciones. Esta es la suma de funciones. Esta es la fórmula que me describe la suma de funciones. Ok, fórmula. Y ahora, a ver, ¿qué otra operación podríamos hacer? Aparte de sumarla, ¿qué podríamos hacer? Podríamos multiplicarla. Entonces, nuevamente voy a tomar una función de A en R y otra de A en R que tenga el dominio en común. Ya no tiene para qué ser de R. Puede ser cualquier dominio común.
Ok, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Quiero definir el producto. F y G. Va a ser una función. Así que tengo que darle alguna regla. Le tengo que dar un nombre primero. Le voy a llamar F por G. Estoy brillante. ¿Ya? Original. F por G. Claro que es una función, así que tengo que decir de qué conjunto parte, de qué conjunto llega. Bueno, parte del mismo conjunto A, que es el dominio común de ambas, F y G, y va a llegar a R. Esa es la función producto. ¿Y cómo está definida? ¿Cuál es la fórmula que me describe la función? Es esta. Yo la defino así, F por G, paréntesis. Quiero mezclar peras con melones, ¿ya? Entonces aquí F por G es la función y les voy a decir a ustedes qué le hace a cualquier elemento X que esté en el dominio. ¿Qué es lo que le hace? F por G de X. ¿Cuál sería la definición natural? Bueno, la misma idea que antes. Ahí después, F de X por G de X. ¿Y este producto dónde está ocurriendo? Acá. Porque aquí también hay producto en R. F por G perfectamente bien definido. Este es el producto de funciones F y G. Son definiciones generales, absolutamente generales. La F y la G pueden ser por cualquier par de funciones. Lo único que importa es que estén definidas en el mismo dominio. Esta podría ser una raíz cuadrada, esta podría ser un polinomio o un cuadrado, una función cuadrática, cualquier. Cualquier locura que vamos a locura. Es la suma y el producto, esas son las definiciones más naturales. Ok, eso es 1, 2, y ahora vamos a hacer 3. ¿Qué otra definición podríamos hacer? La suma, producto. Bueno, la resta de funciones. Prefiero hacer antes de eso. No, un caso particular. Mira, hay una función que es súper fome que me olvidé de mencionar. Qué mala onda, me olvidé, ya estoy viejo, me olvidé las cosas. Función constante. Entonces, me estoy preparando para el ejercicio 3, entonces preámbulo al 3. Preámbulo al ejemplo 3. Se me quedó en el tintero. Observación. Una observación. La función o definición, si quieres, pongamos una definición. Ya, no sé, no es una observación, vamos a segundo rango, ¿ya? Una observación es una definición oficial. La función constante. La función constante de valor alfa es esta función. Brillante, le vamos a llamar el mismo nombre, de la constante, alfa, que va a ir, que tiene dominio en todo, que está definido en todo R, y va para a R. ¿Qué hace esta función constante llamada alfa? Que a un X lo manda, le da siempre el mismo valor alfa. Es la función constante. ¿Cómo se dibuja la función constante? Bueno, depende del valor de alfa, pero hagamos un dibujo genérico, que sea alfa, pongamos, por ejemplo, alfa igual a 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los X los manda al valor 1. Entonces, en 0, ¿cuánto vale la función? Cuando X es 0, aquí voy a poner 1, ¿ya? En 0 vale 1. Y si cambio, por ejemplo, y ahora elijo X igual a 1. Entonces, en 1, ¿cuál es el valor de la función en 1? El X en 1 lo manda al 1 de nuevo. ¡Qué fome! Lo mando al 1 de nuevo. Y si pongo en vez de X igual 0 o 1 y le pongo un medio, y si elijo X un medio, ¿dónde va el medio? Al 1. ¡Qué fome! Ya, esto es, entonces, es una recta horizontal. Es la función constante, más fome. Ok, esa es la función del gráfico, ¿ya? Tiene que ser paralelo al... Si yo fuera bien buen dibujante, sería paralelo al eje X, ¿ya? Chocando el eje X, ¿ya? Paralelo. Esa es la función constante de valor 1.
Uno puede darle cualquier valor al alfa, puede ser negativo, -5, por ahí abajo también. Pero son todas así paralelas al eje X. Esa es la función constante. Es una función que ustedes dirán, pero ¿para qué sirve esa función? ¿Cuál es lo más fome que hay? Bueno, sirve para definir otras, porque ahora puedo definir. Ahora, como yo ya sé que existe el producto de funciones, entonces, si yo me doy una función, si G es una función cualquiera de A en R, ¿por qué no la llame F? Porque mi F va a ser esa. ¿Ya? Si G de A en R y alfa es una función. Recuerden que tengo que tomar un dominio en común, pues el dominio de alfa es todo R, pero este dominio de G podría ser más chico, es el hijo más chico. El alfa lo defino de A en R nomás. Yo tengo la constante, que un X lo manda, un X en alfa lo manda a alfa siempre, ¿no? Y este X lo manda a G de X, el valor que tengo. Esa es la función. Si tengo esas dos funciones, yo puedo considerar el producto, F por G. En este caso la F es alfa. ¿No? Pues esta es la función. ¿Cómo se define esta función? Primero, esta función alfa por G es un caso particular de la 2, de la definición 2, es un producto de funciones que va de A en R, y la definición es esta. Y la definición es esta. Alfa, F por G en X era alfa en X por G en X, ¿ya? Pero es que el alfa en X siempre es alfa, así que es una constante, ¿no? Alfa por G de X. Hagamos un ejemplo para que esto no sea tan esotérico. Hagamos un ejemplo. Ejemplo. Si la G de X es la cuadrática, ¿ya? Como si no hubiera más ejemplos, yo creo que es el más común que le conocemos en dibujo, ¿ya? Si G es la función cuadrática y alfa igual -2, ya ahí me compliqué, me fue por si no le puse una negativa, ¿ya? Entonces, bueno, ya sabemos qué pasa con esta función, porque es una gráfica así, pues es una parábola convexa. Pero ahora la estoy multiplicando por -2, entonces -2 es alfa, entonces pongamos cuál sería el alfa por G. Alfa por G es una función, bueno, el dominio de G es todo, y el dominio de alfa también, así que este va a ser dominio todo. El A que está ahí es R, porque esta función no tiene ningún problema, no estamos sacando raíz cuadrada ni nada, así que está siempre definido. Alfa por G de R en R, ¿qué valor me da? Alfa por G en X va a dar el alfa de -2 por G de X, que es X cuadrado. Oh, entonces esto lo que pasa es que esta función se abre hacia arriba, pero es una parábola que se abre hacia abajo, una parábola que se abre hacia abajo, el dibujo cambió. Entonces esta es -2, el 0 sigue siendo 0, pero ahora se abre hacia abajo, entonces cuando el X es 1 me da -2. Y se aflauta la apertura de la parábola es más angosta. Esta que está aquí es más hacia arriba y es más ancha. A medida que yo le incremento el valor absoluto al número, por ejemplo, si yo considerara la función -50x cuadrado, sería una parábola pero muy aflautada, porque que sería muy rápido. O sea, ese en 1 sería -50. O sea, para allá, no rompe el piso, al vecino abajo. ¿Ya? Entonces tiene una parábola así, súper aflautada, algo así. Porque crece muy violentamente. Claro, que crece negativo hacia abajo, pero sería una así. Entonces, y a medida que este alfa que multiplica al x cuadrado va decreciendo en valor absoluto, o sea, ya no es 1, sino que un medio, un tercio, un cuarto, un noveno, el gráfico se va a ir enanchando. O sea, el gráfico puede ser. O sea, va a ser una parábola que nuevamente pasa por 0, se abre hacia abajo, pero si el coeficiente es menor que 1 en valor absoluto, y dando el signo, se va a hacer más amplia la parábola, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren hacer una parábola así, que se abre hacia arriba y que sea bien amplia, le ponen un número chico ahí, menor que 1. ¿Okay? Ya, entonces ahí tengo un ejemplo de producto que es realmente multiplicar por una constante.
X es el 3. Un caso particular en realidad. Ok, so, aquí hay la diferencia. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia? El 4. Bueno, hagamos un caso particular del caso particular. Alfa igual a menos 1 y G va de A en R. Entonces, alfa por G va a ser la función de A en R, cuyo valor en X va a ser alfa, que es menos 1, multiplicado por G de X, que es menos G de X. Por esto, porque es alfa por G de X, menos 1 por G de X, menos G de X. Entonces, una vez que yo tengo este caso particular, yo ahora puedo definir la diferencia de dos funciones, porque va a ser realmente una combinación de f más la función que está definida en el paso 4. Entonces aquí estoy usando la suma, que es el paso 1. O sea, estoy mezclándola con la definición 1 con la definición 4 para definir lo que es la resta. Y la resta de funciones se define en este efecto, que es simplemente la diferencia de los valores. Esa es la resta de funciones. Y mañana continúo con las otras y mañana vamos a hablar de la composición de funciones, que es una manera más sofisticada de crear funciones nuevas. Porque una función, ya voy a terminar, ya tengo una función, recuerden que una función lo dibujé así. Manda el A en B. ¿Qué pasa si yo tengo otra función que va del B en C? Aquí tengo F y aquí tengo G. Puedo componerlas, o sea, como cuando uno cruza un río, no sé, un riachuelo, uno salta en una piedra y después en otra piedra, entonces puedo llegar, yo soy más atlético, salto de aquí hasta acá, no tengo que pararme acá. Entonces puedo hacer la composición de las dos. De A en C, de un paraguaso, nada de parar aquí a tomar una cerveza, no, ya me dice. Ok, esto G compuesto con F, ya vamos a ver por qué el orden es así, mañana, ¿ya? Pero no quiero perder la grabación, tengo que parar la grabación antes que me corten, ¿ya? Ok, nos vemos mañana.